Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto. Él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy el tema que vamos a tratar en el seminario es nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Vamos a iniciar entonces con la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es una enfermedad glomerular que está mediada por complejos inmunes. Hay un depósito de inmunoglobulina G y de componentes del complemento en el espacio subepitelial. Esto finalmente, por un proceso fisiopatológico que les mencionaré más adelante, causa una podocitopatía. Se aumenta la permeabilidad glomerular a las proteínas, pues dando todas las manifestaciones clínicas. Se llama membranosa porque en todo este proceso fisiopatológico se va engrosando la pared en la microscopía óptica, pero como vamos a ver, no solo usamos la microscopía óptica, sino también la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, y vamos a ver ahí otras características. En cuanto a la epidemiología, entonces puede ser primaria, que también se puede llamar idiopática, o secundaria. Esta va a ser en el 75, en el 80% de los casos va a ser primaria, es decir, que no se va a encontrar un evento iniciador identificable. Es la cosa más común del síndrome nefrótico en los pacientes mayores de 60 años, sobre todo va a ser en los pacientes de raza blanca y obviamente excluyendo la diabetes. Varía en un rango muy amplio de edad, puede ser incluso desde los niños, aunque es muy raro, hasta los ancianos, pero el pico va a ser más o menos en la cuarta, en la quinta década de la vida, y va a ser más común en los hombres y que en las mujeres en una relación 2:1. La incidencia entonces es más o menos de 8 a 10 casos por millón de personas. Entonces, como les venía mencionando, puede ser primaria o secundaria a múltiples alteraciones. Cuando es primaria, y esto es muy importante, se puede relacionar o asociar con la presencia de anticuerpos antifosfolipasa 2 en el 70 al 80% de los casos. Puede que no encontremos anticuerpos en el 20 al 30% de los casos, y recientemente se ha encontrado este nuevo anticuerpo, la antitrombopostina, en el cual está presente en el 5% de los casos. Ya cuando no es primaria, que como vimos es la gran mayoría, sino que son secundarias, pueden ser secundarias a enfermedades autoinmunes y entre ellas pues la más característica va a ser el lupus en su clase 5, las infecciones, por ejemplo por hepatitis B, aunque también se puede dar por hepatitis C, por VIH, sífilis, esquistosomiasis. En la malignidad, sobre todo los tumores sólidos, los que son más frecuentes son de colon, estómago, pulmón y próstata, pero también puede estar relacionado con el linfoma no-Hodgkin, el melanoma y la LLC. En los medicamentos, muy importante, los AINES, también hay pues por mercurio o por oro, pero los AINES, por ejemplo, son medicamentos que son muy comúnmente utilizados para tener en cuenta. Y en los misceláneos puede ser por sarcoidosis o por albúmina sérica bovina. Miren aquí que les muestro también en las infecciones, las malignidades. En este también nos mencionan el feocromocitoma y algunos tumores que pueden ser incluso benignos. En la autoinmunidad no solamente el lupus, sino que también la tiroiditis, la diabetes, la R, el Sjögren, la dermatomiositis o la enfermedad mixta del tejido conectivo también pueden dar nefropatía membranosa. Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad, como les mencioné, hay un depósito de complejos inmunes y se depositan entre el podocito y la membrana basal glomerular. Esto va a llevar a unos cambios podocitarios, se va a empezar a depositar matriz extracelular alrededor de esos depósitos inmunes, después se engrosa la membrana basal glomerular y esto finalmente puede llevar a glomerulosclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Esto queda mucho más claro con esta imagen. Entonces podemos tener un antígeno, que son las bolitas rojas. Podemos tener el antígeno precisamente en los podocitos y que anticuerpos circulantes que van en el suero se unan a él
Esa es la manera primaria, o podemos tener antígenos que son extrínsecos, que vienen también en el suero, se depositan en el podocito y ya después un anticuerpo también forma el complejo inmune ahí en el podocito. Cuando son intrínsecas, es decir, que el antígeno está en el podocito, puede ser el antígeno, la fosfolipasa 2, la trombopostina, la megalina, que fue con el que inicialmente fue descrito, y la endopeptidasa. Estos anticuerpos, como les digo, los antifosfolipasados, son detectables en el 80% de los pacientes que tienen membranosa primaria. Rara vez se encuentra en la membranosa secundaria. Vamos a ver que en el algoritmo diagnóstico nos va a servir mucho para hacer esta diferenciación entre primaria y secundaria. Ya estas, pues el antígeno pueden ser muchas cosas, según la enfermedad subyacente que la esté causando. Se van a unir a esa membrana basal, se plantan y después forman los depósitos con los anticuerpos que están circulando. Cuando ya está ese depósito de los inmunocomplejos ahí, entre la membrana basal y los podocitos, va a darse una activación del complemento. Entonces es algo muy importante porque esta enfermedad activa el complemento, pero característicamente el complemento en suero va a estar normal, y es un dato importante. Cuando se activa ese complemento, entonces se van a generar estos poros, que es el ataque de complejo a membrana. Con este MAC se va a dar un estrés oxidativo, va a entrar calcio, citocinas, finalmente esto va a dañar el citoesqueleto, y como hemos visto en charlas previas, el citoesqueleto para el podocito es su soporte, también daña el lugar de anclaje a la membrana basal glomerular, y finalmente entonces esto hace un borramiento de los procesos podocitarios, se daña los diafragmas de hendidura y ya se da una proteinuria no selectiva. Algo importante es que cuando se daña un podocito, eso ahí queda esclerosado, pero esa membrana se empieza a generar una matriz extracelular entre cada depósito de los complejos inmunes. Entonces se empiezan como a hacer unos picos que van envolviendo los depósitos. Entonces, esos picos se llaman pues spikes, se va engrosando toda la membrana, y esto es muy característico y lo vamos a ver en la microscopía de luz ahorita. Entonces, ¿de qué va a depender que todo este proceso patológico se resuelva? Entonces, puede que se remita la respuesta inmunitaria, y si todavía no se han dañado los podocitos, que no se han desprendido, no se les ha dañado el citoesqueleto y todavía no se ha expandido la membrana basal glomerular, si remite esa producción de inmunocomplejos, entonces puede resolver. Pero ya después de que hayan pérdida de los procesos podocitarios y que haya pues daño de la membrana basal glomerular con esclerosis, atrofia y fibrosis, pues ya la proteinuria va a persistir a pesar de que se controle el proceso inmunológico. Las manifestaciones clínicas, entonces, como les digo, da tanta proteinuria, entonces el 70 al 80% de los pacientes se van a manifestar con síndrome nefrótico. Del 20 al 30% pueden tener proteinuria subnefrótica sintomática. Recuerden que la proteinuria es no selectiva. La hematuria va a estar presente más o menos en un tercio de los pacientes, pero no hay cilindros porque es un proceso fisiopatológico diferente. Hipertensión solo la vamos a encontrar en el 10 al 20% de los casos, pero no es como un factor común en esta enfermedad. La función renal por lo general es normal, solo está comprometida en menos del 10% de los casos. Recuerden que aunque hay activación del complemento, el complemento en suero es normal, y los marcadores serológicos, los ANA, los ANCA, el factor reumatoide también pues van a ser normales. Recuerden la positividad del antifosfolipasa 2 en la primaria, más o menos en el 75-80% de los casos. Entonces, también hablan de unas características clínicas, como les mencioné, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y en cuanto a raza, de más frecuente a menos frecuente sería blancos, asiáticos, los africanos, los afroamericanos y los hispanos. El síndrome nefrótico pues va a ser como lo más frecuente, el sedimento urinario es benigno, la proteinuria es no selectiva, y recuerden que como tiene tanto síndrome nefrótico, pues los pacientes también se pueden manifestar con alguna enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis de la vena renal, TBP, TEP, trombosis de los senos venosos durales. Bueno,
Y otras causas como infección y pues ya como las manifestaciones de la causa subyacente en las etiologías que son secundarias. El diagnóstico, entonces, a todos los pacientes se les debe medir la presión arterial, hacerles una función renal, un uroanálisis con el sedimento, una excreción de proteínas en 24 horas, la albúmina, el colesterol, todo esto pues como con el fin de evaluar también si cumple todos los criterios de síndrome nefrótico. Ya vamos a mirar la biopsia renal y los anticuerpos antifosfolipasa 2. Todos los pacientes deben ir con esto. Ya dependiendo de la sospecha clínica, pues hay que solicitar unos estudios adicionales. A todos los pacientes, pues en nuestro medio se le debería pedir hepatitis B, hepatitis C, unos ANAS, obviamente hay unos factores de riesgo, las mujeres en edad de entre 20 y 50 años, pero se le pueden pedir a la mayoría de los pacientes los ANAS, el anti-DNA y el complemento que recuerden que usualmente es normal. Como les había mencionado, la mayoría son primarias, pero en el 20% son secundarias, entonces tenemos que ir a descartar todas estas causas que les muestro en esta tabla. Entonces, el lupus membranoso, pues el LES, representa más o menos, cuando es membranoso, la clase 5 representa más o menos el 27% de todos los casos de nefritis lúpica. Entonces, como vemos, es muy frecuente y hay que descartarlo. La malignidad es una causa muy importante de la membranosa pues, secundaria. El colon, el riñón y el pulmón son los más comunes y recuerden que puede ser la primera manifestación de un tumor. Entonces, uno inicialmente le debe pedir unos antifosfolipasados. Si estos salen positivos, entonces lo más probable es que sea una primaria, pero si salen negativos, a todos los casos que tengan un antifosfolipasado negativo, se debe realizar una búsqueda exhaustiva de un tumor maligno. Ya con eso, entonces, podemos solicitar, según las características demográficas, los factores de riesgo, la edad del paciente, una sangre oculta, mamografía, tacto rectal, la historia clínica, el examen físico completo, buscando pues a la revisión por sistema si hay algo que nos puede hacer sospechar una neoplasia subyacente. Y finalmente, pues también preguntarle a los pacientes por los medicamentos que toman, sobre todo por los AINES, pues con el fin de buscar si hay algún medicamento que explique esta enfermedad. Y algo importante es que si tiene los anticuerpos antifosfolipasados positivos, eso prácticamente excluye malignidad, porque como les digo, está positivo en las primarias y casi nunca está positivo en las secundarias. Entonces, puede estar positivo el anticuerpo en suero o en el tejido. Y esto es importante porque si está positivo en suero y en tejido, es una enfermedad que está activa, eso es más o menos el 70% de los casos, pero si ya en suero está negativo y en el tejido sigue estando positivo, eso quiere decir que se está inactivando, o sea, están allá depositados en el tejido, pero el suero no están circulando. Eso es importante en el algoritmo que nos trae la nueva guía CADIGO, pues tenerlo presente. Y lo mismo con la tromboplastina. También, si los dos están positivos es activo y si no, inactivo. Y recuerden que hasta el 5% de los pacientes pueden que no tengan antifosfolipasados positivos, sino la tromboplastina. Esta es de la actualización de la guía CADIGO del 2020 que tiene pues su reporte preliminar. Entonces ellos nos mencionan que lo primero sería hacerle los anticuerpos antifosfolipasados. Si son negativos, como la probabilidad es que sea una secundaria, estos pacientes requieren biopsia, pero si es positivo, como la gran probabilidad de que sea una membranosa primaria, si tiene una función renal normal, que es lo más común en la nefropatía membranosa, no hay necesidad de hacerle biopsia. Pero si el paciente tiene un curso clínico que es inusual, que tiene un deterioro de la función renal, que es como no lo esperado, tiene algunas anormalidades serológicas y pues como que no nos cuadra, entonces en estos pacientes sí se les debe hacer biopsia. Pero miren qué importante que si el paciente tiene antifosfolipasados positivos y pues tiene como todas las características, incluyendo la función renal normal, pues no hay necesidad de la confirmación histopatológica. En la patología, entonces, lo que es característico es que van a haber inmunocomplejos subepiteliales de IgG y de complemento.
Los glomérulos inicialmente van a aparecer histológicamente normales y por eso se pueden confundir con una enfermedad de cambios mínimos en la microscopía óptica, pero después se va a hacer una microscopía electrónica y la inmunofluorescencia y después se va a hacer el diferencial. Recuerden que se va a empezar a depositar ese material de matriz extracelular alrededor de todos los depósitos inmunes, entonces forman las espigas, pues los spikes, y se engrosa la membrana basal glomerular y pues eso se llama pues membranoso. Entonces, en la fase inicial puede ser normal, aquí se puede ver el engrosamiento de la pared capilar y miren que se ven los spikes. Por lo general no hay hipercelularidad mesangial y eso es muy importante porque es que esos componentes no tienden a ir hacia atrás, hacia el mesangio, sino que siguen pues la presión de filtración. Cuando hay hipercelularidad mesangial, piense que sea una membranosa secundaria, por ejemplo, lupus. En la inmunofluorescencia, entonces, se va a ver este patrón que es granular en la membrana capilar, va a teñir sobre todo IgG, y cuando es primaria, lo que más va, pues el subtipo que va a ser predominante es la IgG4. Cuando es secundaria, puede ser IgG1, IgG3, IgA, IgM, o que tiña el mesangio, como les digo, por ejemplo, en el lupus. A veces también puede haber complemento C3, eso nos va a demostrar pues como una enfermedad activa, y el C1Q no se encuentra típicamente en la primaria, es más común en la asociada a lupus. Y ahorita vamos a ver entonces una tabla que compara cuándo voy a sospechar una primaria y cuándo voy a sospechar una secundaria según la histopatología. En la microscopía electrónica entonces voy a ver los depósitos subepiteliales. En la primaria, recuerden que solamente hay subepiteliales, en la secundaria ya puedo ver de pronto subendoteliales o mesangiales. En el estadio 1 entonces se va a ver un borramiento de los procesos podocitarios y la membrana basal con unos cambios muy mínimos. En el estadio 2 ya voy a ver las espigas. En el estadio 3 empieza a ver el reemplazo de todos esos depósitos de material nuevo, similar a la membrana basal glomerular, entonces se va a empezar a ver engrosada. Y en la 4 ya va a estar engrosada y los spikes van a ser menos evidentes, pero eso se ve muy claro aquí. Entonces, en la primera, pues podemos ver los depósitos de los inmunocomplejos, ya después empiezan a formar todos estos spikes que rodean los inmunocomplejos, ya después miren cómo era la membrana basal y ya se vuelve engrosada. Y finalmente ya no van a ver los spikes y la membrana basal quedó engrosada. Entonces, con esto tenemos las herramientas para decir si es primaria o secundaria. Entonces, si es primaria va a ser de predominio IgG4, si es secundaria va a ser IG1, IgG3. Si es primaria va a haber ausencia de IgA y de IgM. Recuerden que no vamos a tener pues depósito de mesangiales en la primaria, pero en la secundaria sí puede estar y nos hace sospechar de otras causas. La C1Q en la primaria por lo general es negativa, si es positiva también pensar en secundarias. Y pues obviamente en el antifosfolipasa 2 en la primaria es positiva, en la secundaria es negativa, y en la microscopía electrónica en la primaria solo voy a ver los depósitos subepiteliales, pero en la secundaria los puedo ver subepiteliales y también mesangiales o subendoteliales, ya que pues es algo en el suero. Los diagnósticos diferenciales, entonces van a ser todos los diagnósticos diferenciales de síndrome nefrótico en el paciente adulto, incluyendo la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la amiloidosis, la diabetes, la nefritis lúpica o el depósito de cadenas livianas, siendo pues la más importante por prevalencia la diabetes. La evolución clínica, entonces, estos pacientes, si usted no les hace nada, el 30% van a hacer una remisión espontánea. Entre más proteinuria va a haber menos probabilidad de remisión espontánea. Hay una buen pronóstico cuando es de género femenino y tiene baja proteinuria. Ellos por lo general remiten en un alto porcentaje, pero estos pacientes pueden progresar a enfermedad renal crónica terminal en 8 años, el 25%, y a los 15 años la mitad van a estar pues en enfermedad renal crónica terminal.
Cuando la proteinuria no es nefrótica, tiene una buena función renal, no hay hipertensión, el seguimiento es normal y no hay síntomas sistémicos, el curso es muy benigno, pero hay que hacerle seguimiento porque hasta la mitad de los pacientes en los primeros 2 años pueden desarrollar proteinuria en rango nefrótico. Esos pacientes se mueren de eventos cardiovasculares o tromboembólicos. Ellos tienen 5 veces más riesgo que la población general de tener eventos coronarios. Algo también importante es que recurren post-trasplante hasta en el 50%, pero usualmente son recaídas pues, histológicas y son asintomáticos. El síndrome nefrótico, cuando ya pues, se presentan con síndrome nefrótico teniendo el injerto, si tienen una alta tasa de pérdida del injerto. Ahorita les voy a mencionar algo más de trasplante renal. Entonces, para resumir, los factores de mal pronóstico es tener más edad, ser de género masculino, tener el tipo de HLA-B18 o DR o BFF, la hipertensión arterial, si tienen hipoalbuminemia, si tienen falla renal y si tienen la proteinuria en rango nefrótico o pues son más de 8 gramos también pues le da un valor predictivo positivo. Y si en la biopsia tiene cambios de esclerosis y de enfermedad tubulointersticial, pues también le da un factor de muy mal pronóstico. Entonces, usted le evalúa la tasa de filtración glomerular, su proteinuria, hay algunos modelos de predicción que pueden ayudar a decir si este paciente, pues cómo va a ser su progresión. Si usted logra que haya una reducción de proteinuria del 50% de lo basal en el primer año, ese paciente pues tiene un buen factor para que haga una remisión. También hay otros marcadores y algo importante es que la antifosfolipasa 2 nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero también nos ayuda a hacer el seguimiento y a monitorear la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Los pacientes, entonces, ya con todos los factores que acabo de decir, los vamos a dividir en bajo riesgo, mediano riesgo o riesgo alto. Los que tienen bajo riesgo, entonces, tienen la creatinina normal y las proteínas de menos de 4 gramos. Los que tienen mediano riesgo tienen la creatinina normal o casi normal y tienen entre 4 y 8 gramos al día de proteinuria. Y los que tienen alto riesgo tienen más de 8 gramos de proteinuria y pueden tener la función renal deteriorada. ¿Esto qué nos quiere decir? Los que tienen bajo riesgo tienen el 5% de riesgo de progresar a una enfermedad renal en 10 años, una enfermedad renal crónica. Los que tienen riesgo medio tienen el 50% de riesgo, o sea, ya más de la mitad, y los que tienen alto riesgo hasta el 80% de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a los 10 años. La nueva guía de KDIGO, pues el reporte preliminar que salió en junio del 2020, nos ofrecen esta clasificación, pero básicamente es lo mismo, sino que empiezan a agregar la presencia de los antifosfolipasa 2. Las recaídas, entonces, se puede dar en el 25 al 40% de los casos. El tiempo es impredecible, se puede dar hasta 20 años después de usted ya haber hecho la remisión. Cuando hay una recaída, una remisión parcial, las recaídas pueden ser hasta en el 50% de los casos. La supervivencia renal a 10 años, cuando hay una remisión completa, es del 100%. Con una remisión parcial es del 90% y cuando no hay remisión, ahí la supervivencia renal solo es del 45%. Entonces, en esta gráfica podemos ver como un resumen. Usted tiene una nefropatía membranosa, le hace pues como todos los paraclínicos para descartar causas secundarias y le mide los anticuerpos, la trombopostina y la fosfolipasa 2. Pueden ser positivos o negativos. Entonces ya sabemos que los positivos es porque es primaria, entonces tiene una nefropatía membranosa primaria y ya pues les voy a decir cuál es el tratamiento para esto, pero si es negativa, entonces deben mirar los anticuerpos en el tejido, pues en la biopsia. Si en la biopsia son pues, negativos, entonces pues si no tengo antifosfolipasa ni en el suero ni en el tejido, es porque definitivamente es negativo y tiene una causa que es secundaria. Entonces ahí vamos y nos buscamos todas las causas de secundarias y el tratamiento va a ser tratar la causa de base. Pero si lo tengo negativo en suero, pero lo tengo positivo en la histología, entonces no quiere decir que sea secundaria, sino que ya se depuró como ese anticuerpo en la sangre, pero sí tuvo una nefropatía primaria, membranosa primaria, pero que en este momento está inactiva. Todos estos pacientes los vamos a ir siguiendo con el antifosfolipasa A2.
Ya les voy a decir el tratamiento. Entonces, lo primero son las medidas no farmaco, pues las medidas como generales. A los pacientes se les debe dar IECAS o ARAS para reducir la proteinuria, eso retrasa el progreso de la enfermedad renal, también son protectores cardiovasculares, el efecto se empieza a ver en los primeros 3 meses, los pacientes deben llevar una restricción de sodio en la dieta, una restricción de las proteínas de 0.8 gramos al kilo al día, ojo que los pacientes, uno no debe manejar eso, debe ser un nutricionista, los pacientes tienen riesgo de desnutrirse porque están perdiendo muchas proteínas y si somos demasiado restrictivos pueden tener desnutrición. Cuando usted logra que el paciente sea adherente a la restricción de proteínas, eso puede reducir la proteinuria hasta un 25%. Se debe dar estatinas, la meta de LDL más o menos son menos de 100 miligramos decilitro. La anticoagulación es un tema muy controvertido, pero ya sabemos que esos pacientes tienen una enfermedad, un riesgo muy alto de hacer enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en los pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado y que tengan algunas características que les voy a mencionar, se puede considerar hacer la anticoagulación como prevención primaria. Entonces, si él tiene una proteinuria masiva de más de 10 gramos, si son obesos de más de 35 kilos, si tienen mucha hipoalbuminemia menos de 2, en otros textos dicen menos de 2.5, y si tienen antecedente personal o familiar de algún evento tromboembólico, si tienen falla cardíaca, si va a ser llevado a cirugía abdominal ortopédica o una inmovilización prolongada, estos pacientes deben llevarse a anticoagulación primaria. Y si ya desarrollaron un evento tromboembólico, pues con mayor razón. Ya cuando el paciente tiene leve, ya sabemos cómo es leve, entonces la idea es darle los IECAS y los ARAS para mantener una presión arterial más o menos de 125-75, darle la estatina, monitorizarlo y los diuréticos. Si tiene entre 4 y 8, o sea, el moderado y la tasa de filtración todavía es normal, entonces exactamente lo mismo, a los 6 meses vuelve y lo revisa, y si está persistente la proteinuria más de 4 gramos, entonces aquí nos vamos a la terapia inmunosupresora, que ya les voy a decir cuál es. Y si tiene más de 8 gramos y o tiene la tasa de filtración glomerular reducida, entonces exactamente las mismas medidas generales, pero lo revisa no a los 6 meses, sino a los 3 meses, y si persiste con más de 8 gramos, entonces nos vamos a la terapia inmunosupresora. Acá, como podemos ver, de primera línea está la prednisona y con ciclofosfamida o los inhibidores de la calcineurina, y después el rituximab, pero vamos a ver que esto como que ha venido cambiando en el tiempo. La guía, la nueva de Cadigo, entonces nos dice, si tiene bajo riesgo, espere y sígalo. Si tiene moderado riesgo, espere y sígalo, pero ya empiezan a considerar, miren que de primero rituxi, inhibidores de la calcineurina, en alto riesgo, el rituximab, la ciclofosfamida, los inhibidores de la calcineurina, con rituximab, y de muy alto riesgo, ciclofosfamida. Entonces, ahí me quedó este cuadrito aquí mal puesto. Entonces, los esquemas de tratamiento, el más utilizado es el de Ponticelli. Ellos lo que utilizan es en el mes 1, 3 y 5 metilprednisolona en el día 1, 2 y 3, y después continúan con prednisolona 0.5 miligramos kilo por 27 días, y en los meses 2, 4 y 6 lo que les dan es ciclofosfamida. Entonces, este es como el protocolo más utilizado. En estos, ellos logran una remisión de casi el 80% de los casos, las recaídas son más o menos del 20 al 30%, y también pues hay otros protocolos, pero este es como el más utilizado. Ya en los inhibidores de la calcineurina se pueden utilizar. Bueno, y algo importante es que la ciclofosfamida pues tiene un montón de efectos adversos que hay que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes, porque tienen más susceptibilidad a infecciones, pueden tener problemas medulares, náuseas, vómitos. En los pacientes jóvenes hay que recordar que esto puede llevar a esterilidad o con el tiempo a enfermedades malignas, entonces pues tampoco se debe abusar de esto. Los inhibidores de la calcineurina por lo general tienen una tasa de remisión también muy buena, del 75%, pero las recaídas son hasta el 40 al 50% de los casos. Y ya el rituximab pues redujo de manera muy consistente la proteinuria en el 70% de los casos. Hay que recordar que en esta enfermedad no podemos dar corticosteroides orales como monoterapia, y el papel del micofenolato está pues no claro.
Y a resaltar que entonces en la guía CADIGO del año pasado, pues están como poniendo de primera línea el rituximab, falta ver cuál va a ser el reporte definitivo. Bueno, ahora la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, esta enfermedad también se puede llamar glomerulonefritis mesangiocapilar. Esto es un patrón histológico, no es una enfermedad por sí sola, sino que es un patrón histológico que puede estar causada por otras etiologías. En esta también hay depósito de complejos inmunes y o factores del complemento, y ya acá va a haber depósitos. Miren que la diferencia con la anterior es que aquí ya hay depósito en el subendotelio y en el mesangio, y eso pues nos va a llevar como a las manifestaciones clínicas. Lo que pasa es que hay una antigenemia persistente o complejos inmunes circulantes, y aquí vamos a ver que pues hay muchas infecciones crónicas sobre todo que van a dar esa antigenemia persistente y finalmente van a llevar a esta enfermedad. Ya después empiezan a hacer unas lesiones proliferativas difusas, comprometen el mesangio, la pared de los capilares, y se empiezan pues a ensachar esas asas capilares. Algo muy característico de esta enfermedad es que da un aspecto doble contorno, ya les voy a explicar fisiopatológicamente cómo se produce, y hay remodelación de la pared capilar. Puede ser, como en el caso anterior, también idiopática o puede ser secundaria. Y secundaria a infecciones, a crioglobulinemia o enfermedades autoinmunes. Entonces, esta no es tan común como las anteriores. Hay más o menos del 7 al 10% de las glomerulopatías primarias, y va a pues, ser responsable del 10% de todos los síndromes nefróticos. Puede ser igual la distribución entre hombres y mujeres, sea más en pacientes de raza caucásica que en negros. En adultos va a ser más como la tipo 1 y la tipo 3, o la crioglobulinemia por hepatitis C. La prevalencia ha disminuido porque todas las infecciones crónicas, sobre todo por hepatotropos, cada vez son menos frecuentes porque ya la gente es más responsable, también hay ya las transfusiones son más seguras, y aparte hay tratamientos antivirales muy efectivos. La prevalencia va a ser entre 1 a 2 casos por millón por año, y va a ser la tercera, la cuarta causa por una glomerulopatía primaria. O sea, no es como la más común, pero sí tiene un pobre pronóstico. Esos pacientes, hasta el 50% están en enfermedad renal crónica terminal a los 10 años, el 50% se mueren o están en terapia de reemplazo renal a los 5 años de la biopsia, y el 64% a los 10 años. Hay unos factores de riesgo para que tengan esta progresión, que es que tengan creatinina alta, la proteinuria en rango nefrótico, que estén hipertensos y la biopsia se da fibrosis, o más del 50% de medialunas. Se puede ver una recurrencia en el injerto trasplantado del 27 al 65% de los casos, y los factores de riesgo va a ser si es por medialunas, por inmunoglobulina monoclonal o por enfermedad de depósitos densos. Esta enfermedad de depósitos densos es una enfermedad que predomina en los niños y en los jóvenes, tiene una prevalencia de 2 por millón de habitantes. Hay series pues que dicen que en pacientes mayores de 60 años puede ser el 39% de los casos, y también es de distribución igual en ambos sexos. La glomerulonefritis C3 es de personas mayores, y esta sí tiene un predominio femenino 2-1. Esta tabla se las hemos mostrado en otras charlas previas. Miren acá la glomerulonefritis membranoproliferativa en los niños es muy poco frecuente como causa de síndrome nefrótico. Ya en los pacientes adultos jóvenes, sobre todo va a ser en los pacientes de raza blanca. Los pacientes de raza negra pues no es como muy prevalente, y en los pacientes pues ya de más edad avanzada también más prevalente de raza blanca, y en los pacientes de raza negra no mucho. Miren que no es la enfermedad pues como que explique la mayoría de los síndromes nefróticos en ninguna estadio de la vida. Entonces, algo importante que genera mucha confusión al leer este tema es que hay pues una clasificación anterior que se da por microscopía electrónica, y muchos textos siguen usando esta clasificación. Se divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, entonces hay un depósito inmune en el espacio subendotelial en el mesangio,
En la tipo 2, ya sea, pues ya está la enfermedad por depósitos densos y hay estos depósitos en el mesangio y en la membrana basal glomerular, que también se llaman intramembranosos. Y en la tipo 3 ya había también el espacio subepitelial y subendotelial con remodelación de la membrana basal glomerular. Como podemos ver, eso es una clasificación que es histopatológica, pues que es como mediada por la microscopía electrónica. Entonces, miren en la 1, que es lo que les estaba diciendo acá, de depósitos subendoteliales y en el mesangio, entonces se pueden ver estos depósitos aquí debajo del endotelio y después empiezan a formar unas nuevas membranas basales glomerulares. En la tipo 2, que ya hay una enfermedad de depósitos densos, entonces ya los depósitos no son así, sino que miren que se ven unas membranas en formas de bandas y se dan pues esos depósitos densos que también se pueden dar en el mesangio de manera esférica. La nueva clasificación entonces nos propone algo ya más basado en la patogenia, entonces la vamos a dividir en 3. Los que tienen inmunoglobulinas y o complemento, los que son mediados por el complemento y los que no tienen ni mediados por el complemento ni por las inmunoglobulinas. Entonces, los mediados por inmunoglobulinas, que pueden o no tener complemento, se van a llamar mediados por inmunocomplejos. Estos pueden ser secundarios a gamapatías monoclonales, a infecciones, a enfermedades autoinmunes o puede ser idiopático. Los que son mediados por complemento son más raros. Podemos tener la glomerulopatía C3 y la enfermedad de cambios mínimos C3, la glomerulopatía C4, esta sí es más rara todavía que la C3, y la enfermedad de cambios mínimos de depósitos densos. Y cuando no hay ni depósitos de inmunoglobulina ni de C3, entonces puede ser un SAF, una MAT, puede ser un SHU, una anemia de células falciformes u otras. Entonces vamos a ir desglosando esto. Entonces, las medidas por inmunocomplejos pueden ser por infecciones, ya sean virales, bacteriales o por protozoos, pueden ser por anticuerpos como lupus, el Sjögren, por AR o por enfermedad infectivo, cuando es por complemento de las que les mencioné, y las que no son medidas ni por inmunocomplejos ni por complemento. Vamos a empezar con las que son por inmunocomplejos. Entonces, tenemos que pensar en estas 3 etiologías. Entonces, acá pueden ver lo que es una barrera de filtración glomerular normal. Tenemos el endotelio, la membrana basal y los podocitos, y aquí vamos a tener unas proteínas que regulan el complemento. Cuando tengo estos inmunocomplejos, por todas estas enfermedades, se va a activar toda esta vía del complemento, el C4, el C2, va a formar este complejo C4B2, después va a haber una activación de la convertasa C3 y de la C5 convertasa, y finalmente va a llevar a esta producción del complejo ataque a membrana, que se va a depositar aquí en la membrana basal glomerular y en el endotelio, y va a llevar a una destrucción de esta barrera de filtración glomerular, va a hacer una quimiotaxis de citocinas, de proteasas, que son estas que tienen la eléctrica P, monocitos, neutrófilos, y esto todo, pues miren cómo era la normal y ya se empieza a dañar la barrera de filtración glomerular, llevando a hematuria, miren cómo pasan los eritrocitos, y finalmente, ya en la fase reparativa, lo que el cuerpo intenta hacer, el endotelio cuando está dañado, pues, ¿qué más le toca hacer? Generar una nueva membrana basal glomerular. Entonces hace una nueva membrana acá, miren como la dañadita aquí, acá hace otra, y eso, por eso es lo que vamos a ver como el doble contorno. Y acá en la mitad se van a ver pues como todos esos complejos atrapados. Bueno, entonces, las enfermedades que debemos sospechar en las autoinmunes es el lupus, el Sjögren y la R. En las infecciones ya se las voy a mencionar con más profundidad, y hay que pensar en las paraproteinemias en estos pacientes, ya sea un MGUS, una gamapatía de significado incierto, una macroglobulinemia de Waldenström, una LLC o un linfoma de células B de bajo grado.
Entonces, las relacionadas con infecciones las voy a dividir en virales o en bacterianas. Las virales, entonces las más frecuentes va a ser la hepatitis C y la hepatitis B, van a ser las causas más importantes de membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos. Recordemos que la hepatitis B también la teníamos en la nefropatía membranosa y es más frecuente que membranosa, y aquí la que va a ser como más predominante va a ser la infección por hepatitis C, y pues va a dar una glomerulonefritis crioglobulinémica. En estas que son virales va a haber un predominio de IgM y en las bacterianas va a haber un predominio de IgG. Las bacterianas, fúngicas y parasitarias entonces se puede dar por muchas causas, pero las más frecuentes son aquellas que tengan una antigenemia crónica. Podemos tener el estafilococo, el Mycobacterium tuberculosis, el streptococo, el Propionibacterium magnes, el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella, la Nanocardia, Brucella, meningococo, y pensar en nuestro medio también en la Leishmania. También se puede dar por nefritis por shunt, por deviaciones ventriculoauriculares o ventriculocavas, y en infecciones del catéter por la nutrición parenteral, en los cuales lo más frecuente es el estafilococo coagulasa negativo. Entonces ya terminamos las infecciosas. En la autoinmunidad tenemos que pensar en estas enfermedades que les resalto en el cuadrito verde. Puede ser lupus, ARS, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, una colangitis esclerosante primaria o una enfermedad de Graves. Entonces, en el 80% del síndrome de Sjögren, pues de los que tienen síndrome de Sjögren y glomerulonefritis, les va a dar una crioglobulinemia tipo 2 y niveles bajos de C4. Eso es importante porque cuando pensamos en crioglobulinemia, lo que más pensamos es en hepatitis C, pero la segunda causa más común es el síndrome de Sjögren, pues una de las más comunes. En la inmunofluorescencia, entonces, lo que voy a ver es un patrón en la autoinmunidad, sobre todo un full house cuando es lupus. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una tinción positiva para todo, para IgG, para IgA, para IgM, C1q, para C3 y las cadenas kappa y lambda. Y cuando hay IgM, pues puede ser AR o puede ser un Sjögren primario. Entonces ya con eso pues nos vamos orientando a cuál es la enfermedad que tiene nuestro paciente. En la patología, entonces, lo que se va a ver es como esta tinción granular. Esta, por ejemplo, es por IgM, y aquí se pueden ver los depósitos subendoteliales densos y el doble contorno, pues que ya vimos por qué se da. Ya las asociadas a inmunoglobulinas monoclonales, entonces hay que pensar en todas las gamapatías monoclonales, que son trastornos pues en los cuales las células plasmáticas son productores de una inmunoglobulina. La inmunoglobulina monoclonal que se detecte pues se llama la proteína M, y por eso hay que hacerle electroforesis de proteínas, hay que hacerle inmunofijación. No en todos los casos se revela la proteína, pero pues se le debe realizar a los pacientes. Cuando usted tiene una inmunoglobulina monoclonal, tiene una enfermedad renal, pero usted no encuentra ni una neoplasia maligna manifiesta, un linfoma, un mieloma múltiple, una macroglobulinemia de Waldenström, esto se define como gamapatía monoclonal de importancia renal. En esta hay una inmunofluorescencia en la cual se ve un depósito de inmunoglobulina monoclonal en el mesangio de la pared capilar. Sobre todo va a ser IgG, pero también en frecuencia después va IgM, después IgA y finalmente cadenas pesadas o ligeras de manera aislada. Las glomerulopatías que se incluyen dentro de este grupo es la glomerulonefritis proliferativa con depósitos de inmunoglobulinas monoclonales, la amiloidosis, la glomerulonefritis fibrilar y la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas monoclonales. En todos estos, lo que va a ser el patrón común es que pues, se va a ver como una membrana proliferativa. La enfermedad la membrana por depósito de inmunoglobulinas monoclonales, pues se requiere hacerle una inmunofijación porque casi todos los pacientes van a tener una banda monoclonal o biclonal, y a esos pacientes se les debe realizar, aparte de la inmunofijación, una médula ósea, porque los pacientes pueden convertirse en mieloma múltiple, una LLC, un linfoma linfoplasmacítico, una macroglobulinemia de Waldenström. Y pues en todos estos pacientes que tengan una membrana proliferativa y que nos digan que tenga inmunoglobulina monoclonal, pues los debemos evaluar que no tengan un trastorno proliferativo de células plasmáticas subyacentes. Lo que se va a ver es pues similar al anterior. Va a haber un depósito en la inmunofluorescencia de cadenas, ya sea cadenas ligeras o de IgG, y la microscopía electrónica pues se ven los depósitos subendoteliales. Ya terminamos todas las cosas mediadas por
inmunocomplejos. Ahora, en las mediadas por complemento, entonces, como sabemos, el complemento va a amplificar esa respuesta inflamatoria, va a hacer quimiotaxis de los fagocitos, opsonización, lisis de las células. Esta es pues muy infrecuente. Se puede ver la glomerulopatía C3 en una lesión que pues va a tener el C3 dominante y no va a tener tinción de inmunoglobulina en la inmunofijación. Entonces, recordar las vías del complemento. Ahorita les mencioné más o menos cómo era todo el proceso. Finalmente, esto lleva pues al desarrollo del complejo de ataque a membrana. Y en estas enfermedades lo que pasa es que hay una alteración de esa activación del complemento. Entonces puede que sea que tengamos anticuerpos contra la C3 convertasa, que hayan anticuerpos contra esos reguladores del complemento, que hayan mutaciones de los reguladores del complemento o que hayan mutaciones en los factores del complemento. Todo eso finalmente lo que va a llevar es que haya una actividad anormal de la C3 convertasa y eso pues va a llevar a la glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos aquí esta activación del complemento, también aquí está la membrana basal, la membrana de filtración glomerular normal. Esto finalmente va a llevar también al desarrollo del MAC, va a traer células inflamatorias, proteasas, citoquinas, va a dañar toda la membrana basal glomerular y el endotelio, van a haber paso de eritrocitos y también después se va a generar una nueva membrana basal glomerular, también se va a ver el doble contorno y van a quedar atrapados aquí pues todos estos componentes del complemento. Entonces es muy similar a la patología que es por depósitos inmunes, pero aquí no hay inmunocomplejos, sino que es el complemento. Entonces, las enfermedades que podemos encontrar acá es la glomerulopatía C3, la enfermedad de depósitos densos, es rara, afecta a niños o adultos jóvenes. En los adultos es importante porque está asociada a gamapatías monoclonales, entonces lo debemos buscar. La glomerulonefritis C3, vamos a encontrar una proteína monoclonal circulante en el 60% de los casos. También se pueden dar algunas variantes genéticas y en la inmunofijación se puede ver depósito extenso de C3 a lo largo de toda la pared capilar. Esos pacientes entonces van a tener un C3 bajo en el 50% de los casos, pero el C4 va a ser normal. Cuando ya no es ni por inmunocomplejos ni por complemento, entonces tenemos los patrones que no están mediados por inmunocomplejos ni por complemento. Acá debemos pensar en las microangiopatías trombóticas, en la hipertensión arterial maligna, en el SAF, en la nefropatía asociada al trasplante de médula ósea, nefritis por radiación o la nefropatía crónica del injerto renal. Algo importante que hay que mencionar es la clasificación de las crioglobulinas. Las crioglobulinas son pues unos anticuerpos que se depositan con el frío. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3, las que más frecuentemente se asocian con membrana proliferativa, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 es monoclonal, la tipo 2 es IgG policlonal con una IgM monoclonal y la tipo 3 es policlonal IgG e IgM. Lo más importante de esto es sospechar y buscar las causas subyacentes. En la tipo 2, el virus de la hepatitis C, hay neoplasias como la LLC, el linfoma difuso, la neoplasia linfocítica B o una crioglobulinemia mixta. En la tipo 3 también vamos a encontrar pues muy similares, hepatitis B, hepatitis C, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, podemos encontrar la endocarditis bacteriana, la lepra o las parasitarias. Aquí podemos encontrar enfermedades autoinmunes como el lupus y AR y otras pues hematológicas y la enfermedad crónica hepática. Más o menos el 80% de las vasculitis crioglobulinémicas que vemos son por hepatitis C, pero pues hay que pensar en las otras causas. Esta enfermedad como se manifiesta con hematuria microscópica y con proteinuria en rango no nefrótico en el 35%, pero se puede manifestar con síndrome nefrótico y tasa de filtración glomerular levemente disminuido en el 75%. Va a ser crónicamente progresiva en el 20% de los casos. Podemos encontrar cilindros hemáticos y proteinuria como una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el 10% de los casos. En estos pacientes, a diferencia del anterior, pues primero que todo tenemos cilindros hemáticos, alteran más la tasa de filtración glomerular y son más hipertensos en el 50 al 80% de los pacientes.
Ya hablando de la enfermedad de depósitos densos, en particular la clínica, pues también van a tener rango nefrótico en el 2/3 de los pacientes y va a haber menos frecuencia del nefrítico versus el nefrótico. Esos pacientes en la mitad de los casos van a estar precedidos por una infección respiratoria en el 20 en el 40%. Eso es importante porque muchas veces nos podemos confundir con una glomerulonefritis postestreptocócica. Lo que se va a ver en estos pacientes es la lipodistrofia, miren la alteración o el déficit de grasa, de tejido graso en la cara de este paciente y se les ven los cuerpos de Drusen en la retina. Ya cuando es glomerulonefritis C3, más o menos 1/3 de los pacientes van a tener nefrótico, 2/3 van a tener hematuria y 1/3 van a tener hipertensión arterial. Y cuando esta membrana proliferativa está con una vasculitis crioglobulinémica, entonces va a haber debilidad, artralgias y la púrpura. La púrpura es no dolorosa, no pruriginosa, pero es palpable. Se les ven las lesiones vasculíticas en los miembros inferiores y puede haber Raynaud, necrosis digital, pues no necrosis distal, se les ve hepatomegalia, pueden tener neuropatía periférica, como la mayoría son por hepatitis C, pues puede que tengan signos de cirrosis y ocasionalmente pues tienen un curso más malo que tienen infiltrados pulmonares, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial o les puede dar isquemia mesentérica. Acá pueden ver la vasculitis, la púrpura que se les ve sobre todo en miembros inferiores en glúteos, la necrosis digital. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene púrpura y que tiene enfermedad renal, piense que puede tener crioglobulinemia, pero también puede tener una púrpura genoxon que ya se llama vasculitis por IgA o puede tener una endocarditis. En esos pacientes lo que va a estar disminuido es el C4 y en la patología pues se va a ver una membrana proliferativa normal, pero van a haber trombos intraluminales que son compuestos por las crioglobulinas precipitadas. El diagnóstico entonces, pues obviamente la historia clínica, el examen físico, todos los paraclínicos iniciales, hay que pedirle el complemento. Entonces, en las que son mediadas por inmunocomplejos en la primera parte del algoritmo, entonces van a tener el C3 normal o levemente disminuido y el C4 va a estar bajo. Esa va a ser como la más característica. Cuando son mediadas por complemento, va a tener al revés, los niveles bajos de C3 y los de C4 van a estar normales. Algo importante es que el complemento normal no le excluye una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por el complemento y esto es más común pues verlo en fases crónicas. En la patología entonces vamos a ver hipercelularidad, pues y por eso se llama membrana proliferativa. Se va a ver esta inmunofluorescencia que se llama cielo estrellado, puede ser para IgG, para IgM, para C3 y acá vamos a ver los depósitos subendoteliales y esta membrana basal que va a estar duplicada. Ya en cuanto a las inmunofluorescencia, entonces si hay IgM, IgG, C3, kappa y lambda, esto nos puede hacer sospechar un virus de la hepatitis C. Acá hay kappa y lambda. Cuando es monotípico kappa o lambda, pensar en una gamapatía monoclonal. Cuando tiñe todo, se llama full house, ya se los había mencionado, es sobre todo de enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus, y ya cuando tiñe C3, pues hay que mirar las enfermedades que son por el complemento. Para resumir, tenemos las que son mediadas por inmunocomplejos, descartar gamapatías monoclonales, enfermedades autoinmunes, infecciones idiopáticas, las que son mediadas por complementos son más raras, pero hay que pensarlas, la C3 y la C4, y las que no son mediadas ni por inmunocomplejos ni por complemento, pensar en estas causas. ¿Cómo se va a tratar? Va a depender si el paciente tiene el rango nefrótico y según la tasa de filtración glomerular. Si no tiene rango nefrótico y la tasa de filtración glomerular es normal, solamente hay que hacerle seguimiento. Si tienen rango nefrótico o la tasa de filtración glomerular es anormal, se les da esteroides más ciclofosfamida y en esta enfermedad sí tiene un papel el micofenolato por 6 meses. Si ya el paciente tiene enfermedad renal crónica y pues ya tiene mucha cronicidad, entonces se le da los diecas y los aras. Entonces en la no nefrótica le hacemos un manejo conservador y en el que tiene nefrótico con creatinina normal, la dosis que vamos a utilizar es 1 miligramo kilo de prednisolona por 12 a 16 semanas, pues eso con el fin de reducir la proteinuria en el 30% y después la vamos reduciendo la dosis en 6 meses. Obviamente van pues con las otras medidas generales. Si no responde, se le puede dar inhibidores de la calcineurina. Ya cuando tienen creatinina elevada
con o sin nefrótico se les debe dar prednisolona a 1 miligramo kilo, si no responde darle ciclofosfamida 2 miligramos kilo día por 3 a 6 meses y como última alternativa el rituximab. Si estos pacientes se presentan con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que no pues es como lo más frecuente, pero también se puede dar ciclofosfamida y esteroides. Cuando esto se da, esta enfermedad se da en el contexto de una crioglobulinemia por hepatitis C, entonces hay que saber las indicaciones de cuándo dar el interferón alfa y cuándo dar la ribavirina. Si tienen glomerulonefritis rápidamente progresiva, se les debe dar metilprednisolona y finalizar con prednisona, y al finalizar darles el interferón. Cuando ya esos pacientes son por enfermedad del complemento, entonces se les puede dar, se les puede hacer plasmaféresis, rituximab, el eculizumab, que es el medicamento más caro, y otras medidas de inmunosupresión. Entonces, como el eculizumab, como es medida por complemento, esto es un anticuerpo monoclonal anti-C5. La dosis es de 900 miligramos intravenosos semanales por 5 semanas. Y ya después se da 1.200 miligramos intravenosos intersemanales por 12 meses. Finalmente, entonces, el pronóstico de esta enfermedad, a los 5 años el 50% pues están muertos o requieren diálisis, y a los 10 años se incrementa al 64%. Estos pacientes pueden tener hipertensión arterial, síndrome nefrótico, elevación de la creatinina. Cuando tienen fibrosis intersticial el 50% de las semilunas, entonces van a tener pues más riesgo de la progresión. La recidiva post-trasplante va a ser del 27 al 56%, y a los 5 años el 50% van a perder el injerto. Cuando es una enfermedad por depósitos densos, el 50% a los 10 años van a tener enfermedad renal terminal, y cuando es por glomerulonefritis C3, el 50% también van a estar en enfermedad renal terminal. Muchas gracias.